¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué nos cuesta entender? Porque somos niños. Porque vamos creciendo de a poco. Pero la palabra de Dios, como dice Mateos 24:35, no pasa, siempre es la misma. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y el propósito de Dios de un principio fue hacer de nosotros ángeles. Pero como había tenido el Señor, había habido en el cielo un desbarajuste, hermanos míos, que la tercera parte de los ángeles de los cielos, ¿cierto?, se perdió, fue descendido a la tierra, lo echaron de su presencia, tienen un destino ya hecho ya, ¿cierto? Dios, en su inmensa sabiduría, que a veces no comprendemos nosotros la sabiduría de Dios, hizo al hombre y a la mujer. Amén. Porque la Biblia nos enseña y el Espíritu nos revela que la mujer no fue hecha después como una cosa necesaria, sino que de un principio Dios en su presciencia, en su conocimiento anticipado de las cosas, dice Génesis 1:28, y creó Dios al hombre, ¿cierto?, varón y hembra lo creó, dice. ¿Se da cuenta? Él cuando hizo al hombre del polvo de la tierra, ya hizo a la mujer dentro de él, ¿cierto? Porque nada ha cambiado, todo es lo mismo. Incluso nosotros ahora, con la tecnología, con la ciencia que se ha aumentado, según dice el libro de Daniel, capítulo 12, se multiplicará la ciencia. Amén. Sabemos que el embrión trae los dos sexos, varón y hembra. Que uno se desarrolla más que el otro, sí, salió mujer o salió hombre, ¿cierto? Entonces esto está de un principio, si usted se da cuenta. Dios lo hizo de esa forma. Ahora, cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿cierto?, dice la palabra de Dios que en el Génesis capítulo 2 y el verso 9, por favor, mi hermano Benjamín. Génesis capítulo 2, verso 9, dice, y había el Señor Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso. ¿Qué hizo el Señor? Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, ¿cierto? Eso es para que nosotros comprendamos, los que creemos en Dios firmemente, que todo lo hizo Dios. Nada se hizo solo. Amén. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, ¿cierto? Hace cosas hermosas a la vista para que nosotros los recreemos, no gocemos. Amén. Y bueno para comer. También dice el árbol de vida. Amén. También hizo el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces tenemos que hay dos árboles. Siempre hablamos de uno, hermano, ¿cierto? Del que tomaron el fruto. Amén. Ahora, la palabra del Señor nos habla y nos dice que cuando Adán, ¿cierto?, Dios creó los animales y Él le dio por trabajo poner el nombre a los animales. Todos los animales y todas las cosas se llaman porque Adán les puso nombre. Entonces aquí tenemos que ver una cosa, hermano. La superioridad de Adán antes del pecado. Sabio, porque los animales tienen su nombre conforme a sus cualidades. ¿Ya? Y dice que no halló ayuda idónea para Adán. Entonces lo hizo dormir y no tomó tierra partecita e hizo una mujer, sino que de su costado. Amén. La palabra de Dios dice su costilla, pero en el hebreo original la palabra es costado. De su costado, costilla, no sé de dónde, pero de su costado lo sacó e hizo una mujer. ¿Cierto?
y no sopló nuevamente dando el espíritu, sino que del mismo espíritu que tenía Adán, tomó la mujer. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa una cosa, que el Espíritu Santo se transmite. ¿Se da cuenta? Por ese motivo, la palabra de Dios nos enseña que poniendo las manos sobre ellos, ¿se da cuenta? Se transmite y Dios también lo da así. Entonces, gloria al nombre del Señor. Del mismo espíritu de Adán tuvo Eva. Por tanto, dice, luego que ya no serán dos, sino que serán uno. ¿En qué sentido? ¿Cierto? Hablando del matrimonio también más adelante, que los dos son uno en un pensamiento. Y esto queda demostrado, hermano, lamentablemente, cuando Eva tomó del fruto, siendo seducida, siendo engañada, no lo tomó porque dijo a la primera, dijo, ya, no, yo voy a tomar nomás. No, fue seducida, fue engañada, fue guiada, ¿cierto? Y ella miró y lo encontró hermoso y agradable a la vista. Hermano, fíjese cómo entra el pecado en el nombre del Señor Jesucristo, cómo usa el maligno, ¿cierto? El pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se da cuenta? Y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, lo mismo, también lo encontró bueno, ¿cierto? Y comió. Ahora, hermanos en el Señor, tenemos que ver por dónde entra el pecado. Por los ojos. ¿Por dónde entra la tentación? Por los ojos. ¿Por qué cree que yo no voy a la pastelería? Porque soy diabético y vamos, ¿cierto? Por los ojos. Por ese motivo, hermanos en el Señor, este consejo lo recibí yo del Espíritu de Dios el año 84. Cuando muchos de aquí no lo hacían. Cuando tengas tentación, cierra los ojos. Cuando veas algo que está prohibido, porque el Espíritu te recuerda que tú no puedes mirar eso, cierra los ojos y clama al Señor. Y el Señor que vive en ti va a responder porque dice el Señor en su palabra, clama y yo te responderé. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué acontece aquí? Luego Dios habla en Génesis capítulo 3, hermano Benjamín, amén. Y el verso el verso 22, ¿cierto? Vemos que el Señor, ¿cierto? Después de poner los juicios, juicio para Adán, juicio para Eva, juicio para la serpiente, y dice el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Se da cuenta? ¿A quién le habla? A los ángeles. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esa es la gracia que tienen los ángeles, que saben el bien y el mal y se sujetan al bien. Hubo uno, ¿cierto?, que se envaneció, su corazón se enalteció, porque fue creado muy hermoso, era grande, el querubín protector, fue vestido de luz, de piedras preciosas, y como habitaba en la presencia de Dios, y Dios habita en luz inaccesible, esa luz le llegaba a las piedras preciosas, a los zafiros, al carbunclo, al oro, ¿cierto?, al diamante. La piedra preciosa cuando llega a luz, ¿qué es lo que hace? Refleja, tira rayos. Y su caminar era hermosísimo. Y se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Por eso, hermanos en el Señor, hay una palabra que tenemos que tener en nuestros corazones y en nuestra cabeza. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que Dios persigue de los suyos, de su iglesia. Mire, escúcheme lo que voy a decir, quizás suene un poco chocante, pero es así. A Dios no le interesa el mundo. Perdone, ¿ah?
Aquí hay personas que dijeron, no, ¿cómo no le interesa? No le interesa el mundo. Partamos de una sola base. Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y llamará su nombre Jesús. Amén. Mateo 1, 21, si puede ponerlo gordito, Benja, por favor. Mateo 1, 21, ¿cierto? Dice, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? Porque Él salvará. ¿A quién salvará? A su pueblo. ¿Se da cuenta? Él trae una dirección específica, un objetivo. Él va a salvar ¿a quién? A su pueblo. Ah, pero obispo, usted no ha tomado en cuenta lo que dice San Juan 3:16. Amén, gloria a Dios. Vamos a San Juan 3:16, pues, para ver, pues no lo he tomado en cuenta, porque por ahí saltó. Amén. En nombre del Señor Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Bien, bien, bien. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Yo estoy diciendo que a Dios no le interesa el mundo. Yo estoy diciendo que a Dios le interesa su pueblo. Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él... ¿qué tiene que hacer? Creer. ¿Y si no cree? Condenado. Que no cree es condenado. Amén. ¿Cierto? Y por el mundo, Marcos 16, 15, y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo está amando, le está dando una oportunidad. Porque el que creyere y fuere bautizado, y el que no creyere, ¿le interesa el mundo o no le interesa? Ahora, otro ejemplo más. Dios es Padre. Primeramente es Padre. ¿Y el Padre de quién se preocupa? ¿De sus hijos o de los otros? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, para aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bienaventurada su suegra, siervo. Bienaventurada, porque creyó. Y fui informado, porque les digo una cosa, hermano, yo todas las cosas las sé. De una u otra manera Dios no me deja ciego. Amén. Fui informado que antes de entrar al agua la sierva, ¿cómo se llama usted, Graciela? Judith. ¿De dónde salió la Graciela? No tengo idea. Amén. Viene, vale 5 lucas. Bien. Judith, tengo entendido que cuando entró el siervo de Dios, que nuestro hermano evangelista José Flores, le preguntó, ¿usted viene porque cree? Le preguntó, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Y gloria a Dios. Yo felicito a mi hermano José, que en esta hora está mirando el programa, no pudo venir, ¿cierto? Lo felicito porque Dios lo instó y él obedeció. ¿Cuántas veces el Espíritu nos dice, di esto? Y nos quedamos callados. Y de repente usted lo dice y dice, mira, no, si lo dijo, él lo dijo una vez. Claro, porque es Dios el que está hablando. Amén. Entonces dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, llamará su nombre a Jesús porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo. Y gloria a Dios porque usted es pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Somos hermana Judith, pueblo de Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? En Juan capítulo 1, verso del 10, me gusta mucho el 10 para adelante. En realidad el 12 es el que sirve, pero me gusta mucho el 10 para adelante. San Juan capítulo 1, verso 10. Amén. En el mundo estaba. Esto se usa mucho para hacer entender a las personas que juegan con 3. Amén. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. Y el mundo fue hecho por Él. Bueno, viene la pregunta del que no sabe la unicidad de Dios. Pero ¿cómo va a ser el mundo si estaba ahí? Si nació en Belén. ¿Cómo? Pero dice la palabra, el mundo fue hecho por Él. Amén. Y el mundo no le conoció. Y hasta el día de hoy, el mundo no conoce al Señor.
Incluso hay iglesias completas y de mucha tradición, como la Iglesia Católica, por ejemplo, que no conoce a Jesús. Pero usted le conoce, porque ha venido a usted y está en medio de usted y le habla a través del Espíritu, que Él es el Espíritu. Amén, gloria al nombre del Señor. Y el 12, dice, el 11, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El cielo y la tierra son de Él. Si no está Jolito acá, sino diría Jolito, el cielo es de Jesús, la tierra es de Jesús, y además de todo esto, yo también soy de Jesús. Porque ves que hablamos, Jolito tira una lanza. A lo suyo vino, y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su pueblo, Israel. ¿Cierto? No es un pueblo elegido de Dios, no, eso no es verdad. Él es un pueblo hecho por Dios, formado por Dios. Buscó entre los hombres y encontró un hombre que le agradó a su corazón, que se llama Abraham, por, aleluya, perdona la redundancia, por el corazón de Abraham. Que tenía un corazón, ¿de qué manera? Obediente. Obediente. ¿En dónde está, hermano mío, entonces, la clave para que usted vaya con el Señor? ¿En qué está? En la obediencia. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe Abraham salió de su tierra obedeciendo, sin saber a dónde iba. Generalmente cuando usted manda a alguien, mira, tú anda a tal parte, ¿y para qué? Tiene que decirle para qué, si no, no va. No, obedeciendo, con un corazón que reconoce que él no es la punta de la pirámide. ¿Cierto? Que siempre hay alguien sobre su cabeza. Y el hombre y la naturaleza nos enseña. Cuando nacemos, nacemos llorando. ¿Y quién nos hace callar? La mamá. Si tenemos hambre, la mamá. Empezamos a crecer y el papá se empieza a preocupar de él. Que camine bien. Formarlo. ¿Cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, desde chiquitito hay alguien superior que lo está mandando, que le está diciendo las cosas. ¿Cierto? Ahora, hermanos en el Señor, un paréntesis, ¿cierto? Un pensamiento en esta hora. Ese es el motivo de que el mundo en estos tiempos está mal. Porque hay una generación de papás que no supieron criar sus hijos. Y hay una generación de papás que aún ahora todavía no saben criar sus hijos. ¿Se da cuenta? A veces los niños hacen lo que ellos quieren y no reconocen la autoridad de su padre. Bienaventurados aquellos grandes que aún están casados, que aún honran a sus padres y le obedecen. Y no lo miran como gente anticuada que los pilló la tecnología, que no tienen idea, no saben nada, porque la vida es una sola. ¿Me entiende? Entonces, Abraham obedeció. La iglesia está puesta sobre ese fundamento que es obediencia. Gloria al Señor. Por eso que la palabra de Dios dice que somos simiente de Abraham. Hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque estamos injertados juntamente con ese pueblo que Dios hizo. Y nosotros, aleluya, los gentiles, gentil significa no es que es buena persona, que es caballero, ¿cierto? Bíblicamente gentiles no judíos, ese es gentil. Los chilenos, los chinos, los alemanes, los rusos, no los argentinos también, ¿cierto? Todas las naciones que no son judías son gentiles. Y ahí estamos nosotros los chilenitos, ¿cierto? Que es verdad que algunos parecemos alemanes, pero eso es otra cosa. ¿Ya? Aquí estamos nosotros, gentiles, pero hoy ya no somos gentiles, porque hoy estamos juntos adoptados. Por favor, hijo amado, el 13, Juan 1:13. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. O sea, es el 12 ahora, el 12. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos comprenden? Amén. Amén. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron.
¿Se da cuenta? A los que creyeron. ¿Se da cuenta que eso va conectado con la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree, ahí está, los que creyeron. ¿De dónde? Del mundo. Juan 1:12, ¿cierto? Más a todos los que creyeron les dio poder, potestad, les dio autoridad, más a todos los que le recibieron. Amén. Les dio potestad de ser hecho de Dios a los que creen, ahí está de nuevo, los que creen en su nombre. ¿Cierto? Les dio poder, fíjese, de ser hechos hijos de Dios. No que nacieron siendo hijos de Dios. Son hechos, somos adoptados. Pero por un Padre que tiene tanto amor que no hace diferencia entre el judío y el griego. ¿Se da cuenta? En el nombre del Señor Jesús. A todos los que creen en su nombre. Y luego, cuando nos llamó y creímos en ese nombre, como la sierva Judy, que se bautizó porque creyó, confesó con labios, gloria a Dios. El verso 13 dice, más a todos los que creen en su nombre, ¿cierto? Los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué significa eso? Que no somos judíos en la carne. Amén. No somos judíos en la carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Dios nos trajo, Dios nos puso y aquí mando yo, dice el Señor. Amén. Por tanto, hoy tenemos tanto derecho como el de la tribu de Judá, como el de la tribu de Benjamín y todas las 12 tribus que son de Israel. Ahí estamos injertados, estamos dentro de ese pueblo. Ante los ojos de Dios somos todas esas estrellas que Abraham no pudo contar. ¿Se da cuenta que en Génesis Dios saca a Abraham de la tienda y le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes? Porque así será tu simiente. ¿Se da cuenta? Esa es la iglesia. Esos son los gentiles. Y luego le habla y le dice, cuenta la arena del mar si puedes. Así será tu descendencia. ¿Cierto? Los que salen de Jacob, de Isaac, ¿cierto? Esos son, gloria sea el nombre del Señor, la descendencia, las tribus, los judíos, que ellos tienen tanto amor. Oiga, y por Dios que son bendecidos los judíos, ¿ah? Si usted mira Israel en el día de hoy, oiga, es un pueblo tan pequeñito, ¿y sabe por qué son pequeñitos? Porque la manada es pequeña. Gloria a Dios. Son tan pequeñitos, sin embargo, son potencia mundial. Y ahí están. Sabiduría. Los grandes sabios de la historia, todos judíos. ¿Se da cuenta? Ahora, y ahí estamos nosotros. Y la iglesia también es bendecida. También es protegida. También es visitada por Dios. Porque nosotros ahora somos, Dios nos dice que somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque por el Espíritu. Era testimonio. ¿Cierto? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que lo creen en su nombre, los que no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, ¿cierto? Más de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo el Señor, con qué nos dio el poder? ¿Cuál es la potestad que Dios nos dio? ¿Cierto? Efesios capítulo 1 y verso 13 nos habla algo que, por eso es que es bueno entender la Escritura, hermano. Por eso es que es bueno que usted le pida al Señor. Le hablo en el nombre del Señor Jesús. Año 85, 86, 85 fue. Tuve un año completo, hermano, con ayuno, no todos los días ayunaba, pero con ayuno y oración, pidiendo, Señor, dame sabiduría y humildad. Sabiduría y humildad. Era lo que pedía, no sé, de repente me dio por eso. Y Dios le empieza a dar, le abre el entendimiento. Porque Dios cumple su palabra, que el que pide, recibe. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. ¿Qué estamos haciendo en esta hora, hermano? Oyendo palabra de verdad. ¿Cierto? Si yo aquí estoy hablando cosas que son humanas y no son bíblicas, usted levante su mano y diga, obispo, no, la palabra dice otra cosa. Pero por eso estamos, ¿cierto?, siendo respaldados por la poderosa palabra de Dios. En el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad.
¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, dice la versión revisada, vuestra salud, dice la versión antigua. El evangelio de vuestra salvación, de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Señor nos habla, aquí estamos hablando con entendimiento, ya estamos metidos, estamos navegando ya en la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, desde que creísteis, no significa lo que pasó con Tomás. No es bíblico, pero todos dicen, ver para creer. No, no es eso. El creísteis significa desde que te bautizaste. Sigo tomando la hermana Judith. Me dijo, no hay más. Yo decía, pues, me agarraron para el gallito. ¿Cierto? ¿Qué le preguntó el siervo? ¿Usted se va a bautizar porque cree? ¿O porque? No, porque creo. Creyó. Se bautizó. ¿Cierto? Y mire lo que viene ahora, hermana. El Espíritu Kamahai, el Espíritu Santo. Dios te va a sellar. Porque es la promesa. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y aleluya, promesa de Dios. Amén. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, desde que creísteis. Muchos leen, dicen, no, yo creo en Jesús, creo en ti, Jesús, ya listo, tengo el Espíritu Santo. No. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, hermano Benjamín, del verso 1 en adelante, el verso 5, por favor, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cierto? Ahí se explica esto. ¿Cierto? Y se explica con Marcos capítulo 15, capítulo 16, verso 15, ¿cierto? El que creyere y fuere bautizado, dice. Creyere y fuere bautizado. Y aconteció que entre tanto, Hechos 19:1, y aconteció, dice el Espíritu Santo, que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, andada a las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos. Cuando habla de discípulos, habla de gente que ya tiene un pastor, que ya tiene un maestro. Amén. Hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? ¿Se da cuenta la pregunta? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, en estos momentos hay iglesias del nombre donde el Espíritu no se manifiesta, no buscan el avivamiento, no lo buscan. ¿Se da cuenta? Dice, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y mire lo que pregunta Pablo, le dice, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? ¿Se da cuenta? Anexa creer con bautizarse. ¿En qué pues sois bautizados? Le dice. ¿Qué pasa que no han recibido el Espíritu Santo? ¿En qué sois bautizados? Por eso todos los hermanos que se han bautizado en el nombre de Jesús, Dios cumple su promesa. Los llena. Conocimos un varón de Dios, anciano, duerme en los brazos del Señor, con toda seguridad. Se llama René Fontealba. Amén. Él era de Santiago, pero caminaba con nosotros acá en Puerto Montt, fíjese. O sea, y ese varón estuvo casi una vida entera que pedía el Espíritu Santo y no sabía, y se enojaba y se iba rabiando, y era rabioso. ¿Amén? Y se enojaba, y dame el Espíritu Santo, Señor, y nada. Y un día iba caminando por la casa y el Señor lo hacía, ¡pum!, le dio el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero tuvo tiempo pidiendo, y como él sabía lo que era, pedía, transpiraba, los hermanos ahí, lo dejaban chiquitito, tanto ungirlo, nada, no recibía. Es porque Dios lo da en su tiempo. Nunca lo olvidemos que el Espíritu Santo lo da el Señor. Para que se cumpla, ¿qué cosa? La palabra. Mateo 3:11, yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, más el que viene tras de mí, el cual es más poderoso que yo. La correa del calzado yo no soy digno de desatar. Él, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿En qué pues soy bautizado? Le dice. Y mire lo que le dicen, en el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta? Habían sido bautizados ya. Pero ese bautismo no les servía. Porque Juan bautizó diciendo,
¿cierto? Que creyesen en el que venía detrás, para arrepentimiento, para recibir el que venía detrás de él. Si les dice, el que viene detrás de mí, ese. ¿Cierto? Yo lo bautizo en agua, no me decía. ¿Cierto? Entonces, en el bautismo de Juan. Pero Juan el que venía detrás de Juan ya había venido ya. Había estado. Incluso había sido muerto, ya había resucitado. Gloria al Señor. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús, el Cristo. Aleluya. Y oyendo que hubieron esto, y oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo que corresponde, el que Dios dejó establecido, el cual, hermanos míos, muchos nos enseñan porque no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Aleluya. Porque no es de Dios, porque no es del que quiere ni del que corre. Padre, dice el Señor, te doy gracias porque has revelado esto a los pequeñitos y lo escondiste de los sabios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, ahí está, ¿no es cierto? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos en el Señor trabaja por medio de ¿qué cosa? Del Espíritu. ¿Y para qué es lo que es el Espíritu? Para recordar, para ser obedecido. Y cuando usted no obedece al Espíritu Santo, usted está viviendo en su cuerpo de carne. Volvemos atrás ahora al principio. Pum. El hombre fue hecho con semejanza de Dios y los ángeles. Y los ángeles son inmortales. Y la semejanza de los ángeles no es el cuerpo que tenemos nosotros ahora. Y llegó el momento en que ellos desobedecieron, Adán y Eva, y por la desobediencia pecaron. Porque hay pecados que no son solamente en el cuerpo, no son de robar, sino que hay pecados de desobediencia. Y ahora quiero que escuchemos bien esto, porque no importa que los demás no les quede, pero esto que les quede, en el nombre de Jesús. A veces nos creemos tan perfectos. A veces llegamos con una conducta delante de los hombres y delante de Dios. Pero resulta que tú eres envidioso. Y eso es pecado. Pero resulta que tú eres celoso y eres celosa. Y no estoy hablando de que tengo celos a mi mujer que la está mirando y que es muy bonita. Estoy hablando de celos que por qué ese sí yo no. ¿Y quién es ese y quién soy yo? Palabras que son ajenas al Espíritu de Dios. A veces tenemos enemistades. Los enojamos. Oiga, y jamás llega a la cabeza nuestra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pasan días y días, y el enojo que tenemos más encima, lo transmitimos a otras personas. ¿Se da cuenta? Uno como pastor, y doy gracias al Señor por eso, nunca he negado por eso, porque Él me dijo, ya, ahora yo te ungí pastor, ¿cierto? Pero uno como pastor, en este camino, llevando las ovejas del Señor, ve muchas ovejas. Y escucha muchas cosas. Y ve y entiende muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le aflige a un pastor? ¿Qué es lo que a mí me aflige, hermanos míos? Me aflige a veces, mi esposa me dice, ¿qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. Porque tampoco puedo transmitirle toda la carga a ella. Si ella es mi ayuda idónea, no soy nada, yo la ayudo de ella. No está a mi lado para que yo le ponga las cargas, no, que ahí esto pasa, estoy hasta acá, no llevo qué hacer, esto pasa, y reiterativo, y reiterativo, y reiterativo. No. Al dueño de la oveja nomás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, hermanos, en el Señor? En el nombre de Jesús. Hay pecados, ¿cierto?, que no
no sabemos que están. Y ahora usted va a entender una cosa, la va a entender junto conmigo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos? Cuando dice que el Espíritu gime junto con nosotros, ¿cierto? Pidiendo por nosotros, porque no sabemos pedir como conviene. 8:23, 22, no, 23. ¿Cierto? Romanos 8:23. Gloria al Señor. Y no solo ellas, y está hablando de la creación, ¿ya? Y no solo ellas, dice, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Amén. Está hablando a la iglesia. No está hablando a nosotros. Nosotros mismos que tenemos, ¿qué cosa? Las primicias del Espíritu, ¿cierto? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Se da cuenta usted? Esperando la adopción, es saber la redención de nuestro cuerpo. Gloria sea el nombre del Señor. Gemimos. Amén. Ahora, la palabra del Señor dice, el verso 26, hermano mío, por favor. Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, ¿cierto? Nuestra debilidad. ¿Para qué es lo que es el Espíritu? Para hacernos fuertes. Ayuda a nuestra flaqueza. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos pedir como conviene. ¿Por qué? Porque yo jamás voy a reconocer que soy envidioso. Yo jamás voy a reconocer que soy un murmurador. Jamás voy a reconocer que a ese hermano lo amo más y a ese no lo amo tanto. No sabemos pedir como conviene. Pero somos así. ¿Cierto? Ahora dice, nos hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces lo he dicho porque es una realidad que vivo yo en mi matrimonio. De repente despierto en la noche y está mi esposa dormida y está hablando en lengua. Pues. Habla lengua. ¿Cierto? Yo al principio que no sabía esta revelación del Señor, yo pensaba, la quena de estar soñando que está en el culto. No, el Espíritu está hablando. ¿Y cuántas veces a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado, que va caminando a la masía y empieza a hablar en lengua solito? Es porque está pidiendo al Señor, está pidiendo por usted, porque Dios nos ama, porque Él quiere que ninguno se pierda, más que todos procedamos, pero para arrepentirse hay que reconocer, hay que confesar. El que confesare su pecado alcanzará misericordia. No le dicen, va a ser perdonado al tiro, no, va a tener misericordia. Más el que lo encubre, el que se hace el lecito y sigamos así nomás, no va a ser nunca prosperado. Y no hablo de prosperidad de dinero, que eso es aparte, hablo de prosperidad espiritual. ¿Cierto? Siempre se va a notar que Dios no está ahí, porque Dios es genuino. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos en el Señor, aleluya. Adán y Eva salieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que hace interferencia, sino que se opone a la comunión con Dios, es el pecado. Y el pecado, ¿sabe dónde usted lo ataca el pecado? En la conciencia. Por eso la palabra de Dios dice que procura presentarte delante de Dios con limpia conciencia. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Me da una limpia conciencia, según Pedro capítulo 3, para presentarme delante del Señor. Dice que el bautismo no quita la inmundicia de la carne, pero sí el fuego del Espíritu Santo va consumiendo. Ahí usted va a saber esto. Somos probados como oro en el crisol, porque el crisol lo que hace es que empieza a quemar toda la impureza hasta que deja el oro solito. Amén. Ahora, hermanos en el Señor, al pecar, al desobedecer a Dios, el pecado enseguida le pone el aguijón de la muerte. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, por favor, hermano Benjamín. Y bendiga el Señor esta enseñanza, esta escuela bíblica.
En el nombre del Señor Jesús, todo el tiempo lo dejo. Ahí está. 1 Corintios capítulo 15. Amén. Y verso 56. Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. El aguijón de la muerte es el pecado. Si no tuviésemos pecado, tendríamos vida eterna. Al menos así era al principio. ¿Se da cuenta? Recuerde que Dios le dijo, el Señor le dijo, el día que de él comiere, de ese fruto del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Dios es fiel a su palabra. Y vivió 930 años y después murió, pues. Amén. Y la potencia del pecado, la ley. ¿Por qué dice la potencia del pecado? ¿Qué es lo que es la ley? La ley no es solamente los 10 mandamientos y las leyes que trajo Moisés. La ley, ¿cierto? Dice que es la potencia del pecado porque usted peca cuando desobedece la ley. Ya, yo soy chofer y soy muy mal chofer, según lo que dice mi nieta. Muy mal chofer. De repente voy en una línea recta y si hay que no viene nada por allá, no doy la vuelta por allá, sino que sigo a lo derecho. Si me pilla un carabinero, ¿cierto? Parte. ¿Por qué? Porque infringí la ley, la quebranté. Pues bien, cuando usted peca es porque quebranta la ley de Dios. Por eso dice que el poder del pecado es la ley, porque la traspasa cada ratito y empieza a crecer el pecado, empieza a crecer. Oye, es increíble, ¿eh? Hay pecados grandes que abren una tremenda puerta y los pecados chicos pasan pero volados. Por ser el pecado de la fornicación y el pecado del adulterio, usted peca contra su propio cuerpo. Y generalmente los adúlteros son todos mentirosos. Lo primero que va a llegar, mentiroso y adúltero, ¡pum! Porque mienten. Y la mentira no es de Dios. Bueno, esa es parte de la enseñanza ahora, pero más adelantito. Va con Biblia en mano. Amén. Porque cuando habla el hombre no le creen, porque no, es que este algo sabe y me está jodiendo. No, no, no. Palabra de Dios. Ahora, hermanos en el Señor, pecaron y murieron. Y pasaron siglos, hasta que llegó en el capítulo 6, mire, recién vamos a empezar la escuela bíblica. Los que están llegando recién a conectarse están contentos. ¿Cierto? En el capítulo 6 de Génesis, el Señor mira y hace esta reflexión el Señor que dice acá, el verso 3, ¿cierto? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué es lo que es contender? Pelear. Contender es luchar. Hacer gallito, ¿quién gana? No contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente eres carne, dice. ¿Se da cuenta usted? O sea que hay una rivalidad. ¿Cuál es la rivalidad, hermano? La carne contra el espíritu. Y Dios quitó el espíritu del hombre, que venía siendo arrastrado del tiempo de Adán. Y la misericordia del hombre hizo que Adán no cayera fulminado al tiro por el pecado, sino que pasó el tiempo, dando tiempo a que la paciencia de Dios, como dice 1 de Pedro capítulo 3, en que la paciencia de Dios esperaba que ellos enderezaran sus pasos y que volvieran sus ojos al Señor. Ahora, Él es carne. Fíjese usted, desde el principio, hermano, la carne se opone contra el espíritu. Y ahora recién nosotros aquí, a esta altura de la vida, cuando el Señor está más cerca que nunca, venimos a comprender esto. Porque yo hace 10 años más no entendía por qué decía que la carne lucha contra el espíritu. Y me imaginaba que no sé qué cosa. Pero ahora estoy entendiendo, hermano. ¿Me entiende? Que el espíritu dice no y la carne dice que sí. Y que en vez de cerrar los ojos, lo abre y sigue escudriñando.
Fíjese que ojalá aquí tengo buenos predicadores, que los predicadores no se dediquen tanto a enseñar, que la enseñanza me la dejen a mí, sino a manejar sin pega. Que prediquen contra el pecado. Que redarguyan a la gente contra el pecado. Porque el pecado es lo que nos va a hacer nos va a dar la perdición. Recuerde que la raza humana cayó por causa del pecado. Entonces, en el nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos en el Señor, ¿qué pasa con esto? La carne contra el pecado. Y siguió así, hasta que llegó el momento que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque habían unos que eran llamados los hijos de Dios. Por eso es que al principio dice, y viendo, ¿cierto? Cuando se multiplicaron los hombres sobre la faz de la tierra, nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que la hija del hombre era hermosa, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Se empezaron a mezclar los pueblos. ¿Por qué cree usted que yo soy tan celoso, hermano, en que los hijos de Dios sean para las hijas de Dios? Porque Cristo está. Y las hijas de Dios con los hijos de Dios. ¿Cierto? Que las señoritas solteras busquen, ¿cierto? O oren al Señor para que le envíe un varón que sea hijo de Dios. Porque cuando hay mezcla, cuando hay yugos desiguales, Dios dice que eso no va bien. Y yo lo sé porque he visto, hermano. Mis ojos han visto y mis oídos han escuchado. ¿Cierto? Hombres que muy cerca de mi familia, demasiado cerca de mi familia. Hombres que nacieron de nuevo, fueron bautizados, recibieron al Espíritu Santo, dieron testimonio delante de una tremenda congregación que siempre iba a servir al Señor, porque lo que uno dice como está impactado con Dios, ¿cierto? Sin embargo, tomó yugo desigual, por muy hermosa que sea la mujer, por muy buena situación que tenga, por muy buen partido que sea, ¿y sabe lo que pasó? Lo sacó de la iglesia. Llegó el momento que le dijo, ¿la iglesia o yo? Y cuando el hombre está en la carne, ¿qué es lo que dice? Tú. Y no sabe la tremenda perdición que trae. Porque mejor, escrito está, hubiera sido que no me hubieras conocido. Son cosas que tenemos que entender. Por eso nosotros que tenemos, bueno, gracias a Dios, mis hijos están todos ya en matrimonio. Pero vienen nietas. Y aquí estoy mirando una. ¿Cierto? Vienen nietas. Vienen nietos. Por aquí andaba uno recién que el ciervo lo tiraba para allá. Porque hay muchos esperando que se suba acá arriba. Hasta yo estoy esperando que suba acá. Lo voy a ungir. Pues. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿se da cuenta? Pero hay nietas que hay que guiarlos. ¿Por qué? Para que Dios los bendiga. Hermano, en el campo, allá por Temuco, había un bautismo, se bautizaban, y no eran casados, no tenían la bendición de Dios. Entonces yo hablé y le dije, los bautizamos en el nombre de Jesús, papá y mamá, con una guaguita allá, y a la salida les ponemos la bendición y asunto solucionado. ¿Y sabe que no quisieron la bendición? ¿No se bautizaron? Y yo decía, ¿pero cómo? Les expliqué con pera y manzana. ¿Qué tiene de diferente vivir con la bendición a vivir sin bendición? Para ellos. Para nosotros es una tremenda diferencia. Porque estamos con la bendición de Dios. Y si se juntan sin bendición, están en permanente pecado. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa, hermano, en el Señor? Es importante servir al Señor en el Espíritu. ¿Qué es lo que es más importante? Obedecer. Si obedecemos, vamos a tener premio. Sí, hermano, sí. Aquí hay muchos papás, acá. Y cuando el hijo sale obediente, se premia. Sí que ande pidiendo dulce, le compran dulce, sin que ir para allá, lo lleva para allá. Porque da gusto, pero cuando es desobediente,
cuando anda con mentira. Es la tristeza del padre y la vergüenza de la madre. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso viene de la carne. La carne viene la desobediencia. De la carne viene la lascivia. De la carne viene la tentación. Y contra eso hay que cosa, luchar. Pero dice la palabra de Dios que a veces no tenemos fuerzas para luchar. ¿Cierto? Y como dice el Señor acá en Primera de Pedro, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, gloria sea el nombre de Jesús, que el que es vencido, ¿cierto? Gloria sea el nombre del Señor. Aquí, segunda de Pedro era, ¿cierto? 2:19 dice, prometiendo libertad, ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Y estamos hablando de la lucha de la carne y la sangre, o de la carne y el espíritu, perdón. El que es vencido se convierte, está en servidumbre, prometiendo la libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Y eso es lo que pasa, hermanos míos, cuando en los lugares se cede el púlpito a un tipo que está acostumbrado a pecar. Y comienza a decir, no, si tenemos que hacer así, tenemos que hacer allá, porque esto y este otro, siendo que ellos mismos son siervos de corrupción. ¿Cierto? Porque el que es de alguno vencido, sujeto es a la servidumbre del que lo venció. Ahora, ¿para quién es la condenación? ¿Para los que están comiendo o para el que da de comer? ¿Me entiende? La condenación es para el que da de comer. Porque si miramos al profeta Elías, que fue llevado a la cueva de Sarepta, y cuervos le traían en la mañana pan y carne, y cuervos le traían en la tarde carne y pan. Y el profeta lo comió, porque Dios se lo mandó. ¿Quién estaba mal parado en ese sentido? ¿Quién era más mal visto? ¿El cuervo que era ave inmunda o el santo de Dios que comió lo que le mandó el Señor? El cuervo sigue siendo cuervo. ¿Entiende? En el nombre del Señor Jesús. Por ese motivo, hermanos en el Señor, tenemos nosotros, gloria al Señor, que ponerle oído a la palabra de Dios. ¿Ya? Poner oído. Ahora, la carne. Del principio Dios se opuso. Y si usted se da cuenta, eliminó el mundo en el tiempo de Noé, y después, hermanos míos, empezó el hombre de nuevo a corromperse, hasta que llegó el momento en que Dios buscó un hombre para hacer un pueblo. Y ahora podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya prometido ya no matarlo nunca más, ni por agua, ni por nada. Y la paciencia de Dios se formó un pueblo. Y ese pueblo tuvo estatutos, tuvo mandamientos, tuvo leyes. Les puso reyes, les puso jueces, les puso sacerdotes y les puso profetas para que les hablaran. Y empezó Israel a crecer, empezó a ser nómada por todas partes, hasta que creció. Y hoy, gracias a Dios, es el pueblo de Dios. Y nosotros estamos injertados en ese pueblo, ya lo dijimos delante ya. Cosa que no todos saben, hermanos míos. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué pasa? De este mismo pueblo, ahora Dios tenía que completar su propósito. El que le dijo a la serpiente allá en el jardín, ¿cierto? Maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cierto? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te pisará en la cabeza y tú le dirás el calcañar. ¿Y cuál era la simiente? ¿Dónde estaba? ¿Cómo esperó la paciencia de Dios, hermano? ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta ahora por qué el fruto del Espíritu, uno de los frutos es paciencia? La que muchos no tenemos. La paciencia de Dios. Se formó el pueblo. Está guerreando el pueblo. Ahora aquí tenemos a este pueblo Israel. Este es el Israel. Este es el Israel. ¿Se da cuenta? Tenemos este pueblo Israel que tiene las promesas del Espíritu, que está en preparación, que está, escúcheme bien, en formación. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre. Hermana Judy, usted fue llamada para el nombre. Para gloria mía, dice el Señor. Es para su gloria, no es para la gloria del hombre. ¿Cierto? No es para que el hombre se venga a lucir aquí, no, aquí te la traigo pite, yo soy bueno, ustedes no sirven, yo sirvo. No, 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 para gloria mía, camachei, de él. Los crié, los formé, ya los está formando. Y los hice cuando ya venga y nos lleve. ¿Se da cuenta? Pero mientras estemos en esta carne, vamos a andar en pecado. Porque vamos a ser vencidos de la carne. Y no solamente, que lo estoy diciendo, no solamente con el robo, no solamente con el crimen, no solamente, sino también con la envidia, los celos, la murmuración, el no sujetarse. Y lo peor de todo, no amar a nuestros hermanos. ¿Cierto? No amar a nuestros hermanos. Hay algunos que saben mucha escritura y la tergiversan. ¿Se da cuenta? Como el diablo. El diablo usa la escritura y la tergiversa. ¿Cierto? En el nombre de Jesús. Oye, pero es tu hermano, ¿por qué no lo ama? No. Mi hermano es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano. ¿Y tú qué soy? ¿Me entiendes? Tergiversa la escritura. La palabra de Dios nos habla en 1 de Juan, en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Del verso 8 al verso 12. Dice, el que hace pecado es del diablo. Más claro echarle agua. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Porque nos sirven, o sea, no nos sirven en esta hora. Siga, hijo. Y dice el verso 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuál simiente, hermanos míos? El Espíritu Santo. Está en él. Amén. Siga, hijo amado, por favor. Y dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios. Por esto son hijos de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios, los hijos y los hijos del diablo. En esto se diferencian. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oiga, pues si cuántas veces lo hemos dicho, los hermanos no se eligen. Los hermanos los da el Señor. Una vez lo dije por primera vez, lo dije en Osorno, en una vigilia que me tocó predicar, yo un selladito, gracias a Dios, que fue donde se bautizó la hermana Nena y se bautizó el hermano Daniel. ¿Se da cuenta? No los conocíamos todavía. Y dije estas palabras, los hermanos no se eligen, porque había un conflicto de hermanos esa noche. Porque si fuera por elegirse a los hermanos, yo no habría elegido a mi hermana, a Adriana, que está con nosotros ahora. ¿Cierto? Porque yo sufrí mucho con el nacimiento de ella, por su incapacidad que tiene. Y cuando éramos niños me pegaba, me dejaba la boca hinchada, la nariz rota a los cabros más grandes porque le hacían bullying y yo me tiraba contra ellos. ¿Entiendes? Yo habría elegido, esa vez dije, habría elegido a la Cecilia Boloco, hermana.
Si hay que elegir, vamos a elegir bueno, ¿cierto? Bonito y con plata. Pero el Señor la puso a mi lado. Y tuve que acostumbrarme. Y ya cuando estaba más grande, pasear por el centro los dos, y ella metiendo bulla, bla, 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 hablando, y yo, sí, 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 mi amor, sí, sí. Y toda la gente la miraba así, la miraban como bicho raro. Y yo ahí, amén, es mi hermana. Porque yo no la elegí. Tampoco usted eligió a los hermanos acá a la iglesia. Llegan de diferentes formas, vienen de diferentes maneras. Vienen hermanos que son necios en el mundo, otros que son viles, otros que son menospreciados y los otros son débiles. A esos hermanos tenemos que amarlos como ama al Señor. No está escrito por ahí, no dice, si tú no amas a tu hermano, ¿cierto? Que lo ves todo el día, menos me va a amar a mí que no me ves nunca, dice el Señor. Al revés dice, si no me amas a mí que no me ves, menos amar a tu hermano que lo ves todo el día, o no amas a tu hermano, una cosa así, ya, me cantinflé, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús. Entonces, en estos son manifiestos, ¿cierto? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se da cuenta? Recuerdo que una vez iba a predicar, hace como 20 años atrás, y más puede ser, iba a predicar a la isla Chiloé, a Quillón, iba con mi pastor Juan, hombre fiel desde un principio. Amén. Y de repente, iba sentado, al lado mío sentado el obispo Juan Carlos Flores, ahora es obispo. En ese tiempo caminaba con nosotros. Y me dice, pastor, ¿me puedo sentar con ustedes? Claro. Carlito le dije, ¿por qué no te sientas allá? Se cambió al lado del bus. Y fue, y me dice, pastor, le hago una pregunta, me dijo. Sí, diga, Juanito. ¿Por qué usted a este hombre, me dio el nombre, le hace tanto bien, me dice? Usted pide que lo respeten, que es buena persona, habla bien de esto. Y él, pucha, que lo pela, pastor, me dijo. Habla tan mal de usted, me dijo, hace rayita. Entonces, ¿sabe lo que pasa, hermano Juan? Que el Señor dice que tenemos que pagar bien con mal. Si Él me hace mal, no importa, yo lo hago bien. Pero ¿cómo hacer tanto, pastor? Me dijo, si usted sabe lo mal, se ha levantado contra usted, pero no importa, le dije. No importa. ¿Por qué? Entonces ahí le dije un ejemplo, que estuvo mal dicho que se lo dijera, pero me nació en el Señor. Dice la palabra de Dios que el encantador, mientras tenga la serpiente encantada, la serpiente le va a dar mucha ganancia. Pero si el encantador no tiene encantada a la serpiente, esta se sale del canasto y empieza a inyectar veneno a la gente que está al lado. Entonces, ¿cómo se mantiene esa serpiente encantada? Haciéndole bien. Además que está escrito que debéis pagar bien por mal. Y por eso cuesta ser hijo de Dios. Por eso cuesta seguir los mandamientos. Pero en estos momentos yo creo que vamos a quedar claritos en el nombre del Señor Jesús, porque la palabra es o somos carnales o somos espirituales. ¿Cierto? La peor ofensa que usted le puede hacer a un hermano, sale para allá carnal. Oh, ya. Eso es una ofensa grande. ¿Me entiende? Al menos a mí se me dice, no, que lo es pues un carnal. Uy, voy y renuncio, le entrego todo al Señor, aquí está. Porque la iglesia tiene que ser espiritual. ¿Que cuesta? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. ¿Que cuesta? Sí, hermano, porque en esta carne, escúcheme, mora el pecado. Amén. Y Romanos capítulo 7, en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 7. Amén. Y verso 14. Romanos 7, 14, hijo, por favor. Y vamos a ir leyendo así, como decía mi santo padre, al pasito. Mi padre me va a decir, vaya despacio, vaya al pasito, al pasito.
Porque sabemos. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice? Sabemos. ¿Cuántos saben en esta hora? Porque sabemos que la ley es espiritual. Amén. Mas yo soy carnal. ¿Quién está diciendo eso? Pablo. Oh, que no es San Pablo. Pablo. Vendido a sujeción del pecado. ¿Por qué dice eso, hermano? Se lo voy a tratar de explicar. Porque sabemos que la ley es espiritual. Sí, la ley, ¿cuál es la ley? El mandamiento de Dios es espiritual. A usted lo escucha, lo oye. No lo tiene, no lo palpa. Es espiritual, la ley. Más, yo soy carnal, claro, yo estoy en el cuerpo. Yo soy carnal. Vendido a sujeción del pecado. ¿Cuándo? Porque estamos en esta carne, porque del principio el aguijón del pecado entró y entró la muerte. Y así lo fuimos regenerando, ¿cierto? Reproduciendo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el otro dijo, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué no entiende? Conforme la palabra de Dios, no entiende lo que usted hace. No lo entiendo, ni lo que quiero, hago. Gloria sea el nombre del Señor. Antes, lo que aborrezco, aquello hago, hablando en forma espiritual, en el conocimiento que Dios le da a usted. En el momento en que usted está aquí enfrente del Señor. En el momento en que sus ojos lloran porque está la presencia de Dios. En el momento que lee la palabra y comienza a llorar solito. ¿Por qué? Aleluya. Porque está Dios en usted. Y aborrece el mal. Y aborrece el pecado, que es contra su salvación. Ante lo que aborrezco, aquello hago. Porque está siendo tentado, va. ¿Cierto? La carne lo está llevando. Siga, hijo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, dice. ¿Se da cuenta? Esto hago lo que no quiero. Apruebo. ¿Por qué es buena la ley? Porque el mandamiento es bueno. Y si yo no puedo hacer eso, siga, hijo. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Ojo con eso. Esa es otra enseñanza, pero aquí tendremos que estar hasta la tarde, más allá todavía. Pero lo voy a anotar, no lo voy a anotar, yo me lo voy a recordar, ¿cierto? Y yo sé que en mí, dice, es a saber, en mi carne. Y hay una diferencia entre nosotros, hermano, usted, hermano, usted, hermano, usted, hermano, usted, el niño, todo. Nosotros no somos uno. Escúchame, no somos uno. Yo estoy compuesto ahora por 4 partes. Antes era tripartito. Y eso está comprobado científicamente. Somos cuerpo, ¿qué más? Alma y espíritu. ¿No es que no soy uno? ¿Ya? Los 3 en mí, pero son 3 en mí. Cuando muere, ¿cierto? De eso también lo vamos a ver. Cuando muere, ¿qué muere? El cuerpo, la carne. Pero el alma no muere. El alma puede morir, pero está sujeta a la mano de Dios. Y el espíritu que no muere porque el espíritu es de Dios. Y vuelve a Dios. Amén. Eclesiastés capítulo 12. Vuelve a Dios que es el que lo dio. Entonces, ahora, ¿por qué dice somos 4? Porque tenemos el espíritu de Dios dentro de nosotros, pues. Porque el espíritu, ahí estamos 4. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Sigue, hijo amado. Yo sé que en mí es en mi carne. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Sigue, hijo, por favor. Y si hago lo que no quiero, dice el apóstol Pablo, ya no lo obro yo, hablando del hombre interior. ¿Cierto? Ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia. Está el espíritu con la carne, y ahí está la lucha. Porque el espíritu quiere irse con Dios y la carne no está ni ahí. Sigue, hijo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero ojo con esto, ¿ya? Sigue, hijo.
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Gloria a Dios. Sigue, hijo. Más veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado y esto que está en mis miembros. Amén. Sigue, hijo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y gracias doy a Dios, dice el 25, y aquí está hablando ya el hombre espiritual. Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos viene a librar de este cuerpo de muerte. Amén. Un día vamos a hablar esto, los otra también lo dije, no es de Dios que lo predique, que el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Porque hay un repelente en nuestro cuerpo, porque hay un antídoto en nuestro cuerpo, que ya el pecado es remitido. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta usted, mi hermana, mi hermano? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual? Que podemos ser nosotros mismos. El hombre carnal no viene de afuera, está en la iglesia. El hombre espiritual no viene del cielo, está en la iglesia. Que tiene que vencer, que tiene que ganar. Y cuando vamos a una pelea, ya, vamos a la guerra, ¿cierto? Y a mí me da miedo pelear y no peleo, sino que soy vencido. ¿Cómo soy llamado? ¿Valiente o cobarde? Y el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes solamente lo arrebatan. Los valientes, no los cobardes van a quedar ahí. ¿Se da cuenta? Por ese motivo que abramos los sentidos. Abrámoslo. Y antes de dar un paso que nos va a traer dolor, eche patita atrás. No lo dé. Antes de enojarse, cuente hasta 10. Y si ve que se no entiende, mírelo con misericordia, porque no tiene todos los sentidos que tiene usted. ¿Me entiende usted? Ahora, Romanos capítulo 8, verso 1, hay algo que siempre algunos lo leen, lo leyeron, lo subrayaron, les gustó, pero no leyeron todo. Y tampoco leyeron con entendimiento. Por eso el Señor dice, erráis porque ignoráis la Escritura. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí les gusta. Oye, pero si yo estoy en Cristo Jesús, yo me bauticé, yo hablo en lengua, yo palmeo, yo trabajo en la iglesia. Amén, po. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne. A ver. ¿Cómo? Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Sí? O sea, para los que andan conforme a la carne, ¿hay condenación? Cuesta decirlo, ¿eh? Vamos de nuevo, hasta que lo digan. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¡Amén! Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Cuántos andan conforme a la carne? Si anda conforme a la carne, hay condenación, pues. Pero si anda en el Espíritu, no hay condenación. ¿Me entiende? Ese es el problema de la carne y el Espíritu, hermano. Ese es el gran problema. Y nosotros ahora, para terminar, por fin, ¿cómo están? ¿Se arrancaron los pollos del horno? ¿Todavía están ahí? ¿No? Las chicas cantando de pura hambre están cantando allá adentro. Gloria al Señor. Bien. Hermanos en el Señor, la iglesia tiene que ser espiritual. Así es, amén. Y
Y quiero que me escuchen bien los que trabajan en el púlpito en esta hora. Los predicadores que Dios ha puesto en el ministerio para llevar la palabra de Dios y las hermanas que ocupan las mesas también tienen que procurar de guiar la iglesia a la presencia del Señor y a reconocer que no estamos bien delante de Él. Para que se cumpla la palabra, si se humillare mi pueblo. Amén. El coordinador, la que está enseñando, tiene que hacer que las hermanas y los hermanos se humillen delante de la presencia del Señor, que busquen. Pero para humillarse ellos, tienen que humillarse de acá. De aquí para allá va la humillación. ¿Cierto? Porque si tenemos una iglesia que vamos a empezar a hablar palabra de Dios, no, porque Señor, porque tú dices que eres bueno, porque para siempre son tu misericordia, Señor, y dice tu palabra que un día venía Balaam y la burra, y empezamos a hablarle palabra, la iglesia está así mirando. Pero si usted le dice, hermano, busque el rostro del Señor, echa sobre mí tu carga, dice el Señor. Tú que tienes problemas, porque el que pide, recibe. Pide, hermana, pide. Entrega tu carga. ¿Cómo pasaste hoy día? ¿Pecaste hoy día? ¿Anduviste hoy día? Vamos, vamos. Hola, Masía. Vamos, Señor Jesús, Señor Jesús. Y la gente va a orar. Y cuando usted quiera cantar, todavía van a estar de guata en el suelo ahí. Lo que tiene que hacer un coordinador es hacer orar la iglesia. Si para cantar, hermano, también podemos cantar en la casa. Orar, orar, orar. Pero primero tiene que humillarse uno acá arriba. Por eso antes de subirse hay que doblar la rodilla aquí. Yo conocí un predicador, un evangelista muy bueno allá en Santiago. Hoy día no está por error de los grandotes, de los que mandan la iglesia. ¿Sabe que ese hombre se tiraba de guata? Perdón la expresión, de estómago, de cúbito dorsal, de guatita. Y yo lo miraba, yo me sentaba ahí y lo miraba, Señor, no soy digno, Señor, ayúdame. Así, Señor, como usaste el cuervo, úsame a mí, Señor. Y yo lo miraba. Y después se subía arriba, y la iglesia era un hervidero. Nunca cesaba la oración, porque lo hacía. Pero si subimos acá arriba y decimos, oiga, usted no vino a calentar la banca, vamos, vamos, ore, ore al Señor, usted déjese conversar. No, está contendiendo con el pueblo. Y aparte de contender con el pueblo, está perdiendo la espiritualidad porque está entrando un poquito a molestarse. Y esto es sagrado. Para todo hay tiempo bajo el cielo. Y cuando le toque testificar, así como estoy testificando yo, que Dios lo use para amonestar la iglesia con la palabra. Que sea la palabra. ¿Me entiende usted? Dos cosas. Es como se debe hacer y lo otro es que estamos saliendo al aire. Y los que están allá en Argentina, ¿cómo estarán? Si me lo está retando. Si no empezamos, no importa que hagamos poquito. ¿A quién le interesa que hagan poquito? ¿A quién le interesa eso? No le dice, mira, no hay nadie. No cuente los hermanos. Usted con 2 o 3 es suficiente para que el Señor se manifieste. Yo no sé, no debería haber puesto acá, debería hacer una reunión de varones, pero mejor lo digo a todos, porque también hay hermanas Dorcas. Entonces, esa es la cosa. ¿Ya? Y el que coordina, coordine. Haga cantar la iglesia, llegue a la presencia del Señor, que ore, que se humille, que se escuchen lamentos, gemidos, ¿cierto? Y después en el cántico, si quieren danzar, dancen. Si aquí se puede danzar ante la presencia del Señor. Si David, siendo rey y Señor, danzó, se desnudó de su ropa sacerdotal y de rey, y camacía al Señor, gloria a Dios, ¿por qué no nosotros si tenemos el mismo Dios de David? ¿Me entiende? Pero todas esas cosas son que hacer, porque un buen coordinador hace una buena primera parte. Amén. En el nombre. Y bueno, y el predicador siempre se hace palabra de Dios. Palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Esto es espiritual. Hay que vencer. Todos tenemos carne.
yo tengo esta carne. Y que por eso el Señor la va a cambiar. Por eso vamos a recobrar, ¿cierto? Gálatas capítulo 4, verso 4, por favor. ¿Cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas 4:4. Eso es. Sube al 3, por favor, hijo. Mire, escúcheme, por favor. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Amén. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros, los gentiles, no está hablando de los judíos, los gentiles, estamos insertados en el mundo. ¿Cierto? Bienaventurados los que nacieron en el Evangelio. Pero nosotros que venimos de allá, de ese mundo malo, ¿cierto? Éramos siervos, bajo la enseñanza, bajo las costumbres del mundo. ¿Cierto? Éramos niños, dice, no sabíamos. Por eso dice éramos niños, porque dejamos de ser niños cuando el Señor nos abre el sentido. Amén. Ahora el 4 dice, más venido el cumplimiento del tiempo. ¿Qué nos dice esto? Que Dios para todo tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios lo viven los hijos de Dios. Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, o sea, sujetándose al mandamiento, sujeto a lo que Dios dice, el cual siendo Dios no tuvo por usurpación ser semejante a Dios, igual a Dios. ¿Me entiende? Ahora, mire, ¿cuál tiempo? Gloria al Señor. El tiempo que Dios le dijo a la serpiente, esta te pisará en la cabeza y tú le morderás el calcañar. Y llegó el cumplimiento del tiempo, que fue esto los postreros días. Amén. Ahora, hecho súbdito a la ley. Y dice, hecho de mujer. Gloria a Dios. Adán no fue hecho de mujer. ¿Me entiende? Eva no fue hecho de mujer. Mas todo lo que vino después fue hecho de mujer. Y al ser hecho de mujer, son hechos, como dice Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo se llama? En Juan capítulo 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y si es nacido de la carne, ¿qué trae? El pecado. ¿Y por qué trae pecado? Porque trae la muerte. Muere. Entonces ahora, veamos esto. Dios del principio se enemistó con la carne. Amén. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con lo que nos gusta andar un poquito la carne. Dios se enemistó con la carne. ¿Ya? De un principio. Vimos Génesis 6. Ahora vamos a ver, gloria sea el nombre del Señor, qué hizo el Señor, Dios mismo manifestado en carne, en los días de su carne. ¿Qué hizo? ¿Sabes? Nació de mujer, carne, ¿no es cierto? Sí. Ya, él también traía carne. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué ejemplo nos dio? ¿Cierto? Según la palabra del Señor, gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. En San Juan, gloria sea el nombre del Señor, capítulo 13 y verso 15, por favor, hijo amado, dice la palabra del Señor que lo primero que hizo el Señor cuando comenzó su ministerio, cuando salió al público, cuando empezó a ser una persona que era escuchada, amén. Juan 3:16, hijo. No, 3:15, perdón. Juan 13:15, 13. ¿Ya? ¿Qué fue lo primero que hizo? Ayunó 40 días y 40 noches. Amén. Y el Señor le dijo a sus discípulos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? El Señor Jesús ayunó. Amén. Mateo 4 y Lucas 4 sale, ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y por qué ayunó? Para vencer el enemigo.
¿Qué enemigo tenemos, hermana? La carne, pues. ¿Para qué es el ayuno? Para vencer la carne. Porque ¿qué es lo que nos pide de comer? La carne. ¿Qué es lo que nos impide estar con la esposa? O sea, no nos impide. ¿Qué nos lleva a estar con la esposa? La carne. Yo me estoy refiriendo en el acto matrimonial. ¿Y qué dice el Señor en cuanto a eso? 1 Corintios 7 nos dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y lo vamos a leer porque todo tiene que ser con Biblia. 1 Corintios 7, gloria al nombre del Señor. 1 Corintios 7, verso 5. 1 Corintios 7, 5, ¿ya? ¿Qué nos impide, qué nos lleva a estar junto con la esposa? Nótese, los solteros junto con la esposa. No defraudéis el uno al otro. Bueno, esa me enseñanza para el matrimonio. Aquí no, vamos a ir rapidito. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Pero para qué? Aquí está lo que interesa. Para ocuparos en la oración. ¿Sí? Y volver a juntarse en uno. ¿Cierto? Pero tiene que ponerse en acuerdo para ocuparse en la oración. Dejen de juntarse. ¿Cierto? Y póngase cada uno frente al Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Eso trae el ayuno. Dejo de comer, dejo de hacer lo que a esta carne le deleita. ¿Pero para qué? Para mostrarle al Señor, aleluya, en oración, que somos espirituales, que queremos tener espíritu. Él ayunó 40 días, ejemplo los días en todo. ¿Cierto? Esto lo tengo del miércoles, lo dije acá, los que estuvieron el miércoles, que hoy día ya hablará acerca de eso, del ayuno. Porque siempre preguntan, pastor, ¿y cómo se ayuna? ¿Qué tengo que hacer con ayunar? ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo comer? ¿Qué hago? Aflija su carne, aflíjala. ¿Cierto? Yo fui testigo muchos años atrás, con mi mamá y conmigo mismo. Ya hoy día vamos a ayunar, ya mamita, vamos a ayunar. Y nosotros pensamos que ayunar era dejar de comer nomás, po. Entonces de repente estábamos así y echamos la boca, ¡oh! De verdad que estoy ayunando. Se olvidaba. Pero resulta que el ayuno es para eso, para resistir la tentación que nos trae la carne. Y usted, al estar ayunando y estar orando y ofreciendo ese sacrificio al Señor, obvio que el Señor tiene la bendición puesta delante de usted. Amén. Entonces, Jesús ayunó, venció la carne, ¿se da cuenta usted? ¿Se recuerda usted que el diablo le dice, después que entregó el ayuno, dijo, mira, si eres hijo de Dios y estas piedras se conviertan en pan? Porque sabía que su carne le estaba pidiendo pan, comida. Hermanos, Jesús fue un hombre. Amén. No fue un ángel. Fue un hombre, ¿cierto? Con el poder de Dios que comenzó a usarlo cuando vino sobre él la señal que estaba el Espíritu Santo en él, que es la paloma. Ahí comenzó a hacer milagros. Si lo único que no pasó cuando Jesús tuvo los días de su carne fue que no se derramó Espíritu Santo porque Jesús no estaba glorificado, porque Él es el Espíritu. Entonces, también luchó contra la carne Jesús. ¿Se da cuenta? También fue tentado, también venció la tentación. Y como dice Isaías, sufrió nuestros dolores, ¿cierto? Algunos de nosotros nos sentimos mal, voy a no ir a la iglesia. No, pido la oración porque estoy enfermo. ¿Se da cuenta? Sin embargo, a él, con dolores, ¿cierto? Con enfermedades, igual sirvió. Y esa es una forma de servir a Dios, hermano. El que usted venga con sacrificio delante de él. Y Dios tiene poder para sanarlo. ¿Me entiende? En el nombre del Señor Jesús. Bien, eso en cuanto a la carne y el espíritu, hermano. Amén. Hay pecados, como recién lo decía, que nosotros no nos tomamos en cuenta. Bueno, si yo no he mentido, yo no he robado, yo estoy bien delante del Señor, yo no fornico, no adultero, no, yo estoy bien. Pero si usted se fija en el nombre del Señor Jesucristo, amén,
Y dice la palabra del Señor, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu. Hermano, hay alguien que quiere que no lo salvemos. Sí. Y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Has leído alguna vez que dice, niégate a ti mismo? ¿Cuántas veces hemos renunciado a lo que queremos? ¿Cierto? Hermanos en el Señor, les quiero decir en el nombre de Jesús, ¿ya? Y la edad que tengo me da autoridad para decir esto. Qué satisfacción es cuando usted vence en el Señor. Qué bien se siente, ¿ya? En el nombre del Señor Jesucristo. Luego dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Escúcheme. ¿Qué significa? Que usted es guiado por el Espíritu, no tiene para qué andar diciendo, no, esto no lo tengo que hacerlo porque solito está siendo guiado. ¿Cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Y dice luego, en el nombre del Señor Jesucristo, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Se habla de las obras del diablo, que eso vino a deshacer Jesús. Amén. De nuevo, las obras de la carne las deshace Jesús, conforme a 1 de Juan. ¿Cómo las deshace Jesús? Por el Espíritu. Porque el Señor es, Él es el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo se llama Jesús. Amén. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son corporales, adulterio, fornicación. Luego dice inmundicia, disolución, que eso es cuando andan separando. ¿Me entiende usted? Idolatría, ¿cierto? Ese es fuera del cuerpo. Hechicería, enemistades, y aquí empezamos ya. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Se da cuenta? Son cosas que están en nosotros. Oiga, si todavía no somos ángeles, pero vamos, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y todavía no. ¿Cierto? Pero si las sabemos, ¿podemos evitarla o no? Así es, amén. Si ahora entendemos esto, ¿podemos evitarlo? Sí. Si yo veo que mi hermano, pucha, tan rechupete fierro que, sin embargo, mira, que el Señor como lo bendice, mira, medio autito que trajo. En vez de pensar, decimos, que Dios bendiga al hermano y le dé mucho más, aunque sea de aquí para afuera, pero usted ya lo dijo. Recuerda que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca. ¿Lo recuerdan eso? Así es. Amén. Ahora, manifiesta su idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Estoy leyendo esos pecados que siempre están en nosotros, hermano. Que por muy obispo que sea, por muy pastor, por muy evangelista que sea, por muy niño que quiera ser, tiene esos pecados. Lo que pasa es que nadie, parece que primera vez que estoy yo aquí diciendo, andar peleando es pecado, el ser celoso es pecado, el ser murmurador es pecado. ¿Por qué? Porque no son actos de fe, po. Y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Se da cuenta? Ahora, hermanos míos, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué terrible! Si Dios cumple su palabra al pie de la letra, ahí vimos varios que lo hemos quedado por acá, parece. ¿Se da cuenta? Pero hoy se habló esto. Hoy vamos a ser valientes. Y si mi hermano Bernardo pecó contra mí, o yo lo siento que anda medio choco conmigo, antes de ofrecer mi adoración al Señor, voy a ir y voy a hablar con Él. Y voy a ser valiente.
Si fui valiente para hablar contra el Bernardo, tengo que ser valiente para pedirle perdón. Porque los cobardes se quedan callados, no dicen nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Por el bien, por la salud, por la sanidad de mi espíritu. Para pararme aquí arriba y poder predicar desatado. ¿Me entiende? Para que la palabra llegue y sea comprendida. Aunque moleste. Porque la palabra molesta. Molesta. Aunque moleste, no importa. Ahora, si baja, no, el obispo, no importa. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero yo, si hablo la palabra de Dios, y por esta palabra, aleluya, vamos a presentarnos todos después en el tribunal ante el Señor, dando gracias y esperando recibir lo que merecemos. Gloria a Dios. Amén. Bien. Ay. ¿Alguna pregunta? Nadie me dice si está listo. Hago falta yo ahí, yo entraba cada rato. Pero... ¿Alguna pregunta? Hermano Elvi, tiene que preguntarme alguna cosita. Algo le saltó a la cabecita, ¿no? ¿Estamos bien? Las 4 hermanas, los 3 hermanos están bien. Hermana Rosita, voy a ir de a uno mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Una escritura? Darío, ¿no pasa nada? Siervo. Ah. Y que Dios os bendiga porque esa palabra está haciendo vida en nosotros. ¿Cierto? Hermana Daniela, ¿tiene alguna cosa que preguntar, hija? Ahora no. Ya. Amén, que Dios la bendiga. Ya lo espero, querubín. Amén. Y primeramente que hablamos de que Jesús es Dios, Sí. porque estuvo en el mundo fue hecho por Él. Amén. Sí, sí, amén, amén. No lo reconocieron, ¿cierto? Así es. Y el Señor Jesús también es el Espíritu. Y en Amén. el capítulo 4 de Gálatas dice que, el versículo 4, en el nombre del Señor Jesús, Amén. más ha venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, es decir, Jesús, en vuestro corazón, el cual clama, Abba Padre. Lo mismo gemido de la creación, que es el Espíritu dentro de nosotros. Así que ya no somos más ciegos del pecado, sino hijos, y si hijos también heredero de Dios por Cristo, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Así también habló de la obra de la carne, después del capítulo 5, que habla de los frutos y de la obra. Hay una otra ley que el Señor nos demanda a cumplir, que se encuentra en Gálatas capítulo 6, y va en relación a la comunicación que tenemos como hermanos. Y es, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, siervo de Dios. Amén. Lo que dice al último el siervo acá, que me gusta mucho, se lee así, calcadito, pero me gustaría mucho que lo que leemos lo hagamos. ¿Cierto? Porque leer es fácil y hacer es difícil. ¿Ya? Con lo que le dice el siervo acá, ¿cierto? Que si alguno sorprendiera a su hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corregir al tal con mansedumbre. ¿Se da cuenta? Pero ¿quiénes son los que corrigen? ¿Cierto? Con mansedumbre. ¿Quiénes son? Los espirituales. Los espirituales. El carnal no, el carnal va a esparcir. ¿Supiste lo que hizo? ¿Supiste lo que hizo este otro?
el espiritual, corríjalo. Y con mansedumbre, porque si no sabe corregir, por eso les digo de repente, y siempre lo digo, si para solucionar problemas y arreglar las cosas, tiene que estar un siervo ungido por Dios. Porque en vez de corregir, va a herir. Ya al herir, usted sabe que el herido parte corriendo para la posta, y la posta aquí queda re lejos, queda para el lado del mundo, para allá. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Considerándote a ti mismo. ¿Por qué dice eso? Porque si yo veo que mi hermano cometió mal, y yo estoy seguro que lo cometió de él, lo hizo a sabienda. Oh, Gloria, cuidado con eso, ¿eh? Porque el que peca a sabienda, no hay más sacrificio por él. Hebreo lo dice. ¿Ya? Entonces, si voy a corregir porque está haciendo eso, tengo que considerarme a mí mismo. Aquí no hay nadie libre de pecado. ¿Me entiende? No hay nadie libre de pecado. Y yo me considero, si yo llamo la atención a esta persona porque hizo eso, la atención no se lo va a llamar delante de todo. La Biblia dice yo y él. Y si no entiende, un testigo. Y si no quiere entender, lo siento mucho, pero te va a ir a disciplina de un viaje. Y a veces uno tiene misericordia. Y lo terrible de esto es que a veces el hombre quiere tener más misericordia que Dios. Y por amor, porque todo se hace por amor, todo. Los que somos de Dios somos todo por amor, todo. No hay nada que no se haga por amor. A veces por amor al pecador, ¿me entiende? Se habla y que corrija, con mansedumbre. Pero ¿qué pasa, hermanos en el Señor? Gloria a Dios. ¿Qué pasa, hermanos en el Señor, cuando el pecador sigue pecando? ¿Qué pasa cuando sigue pecando? Y Dios muestra que está, y la iglesia está engañada porque la iglesia generalmente no vea. La iglesia se entera porque faltó uno que empezó a copuchar, empezó a hablar por todas partes. Que yo a esas personas las miro como la zorra esa que le pusieron una antorcha encendida y la tiraron a correr por el trigal. Anda tirando por todas partes, esparciendo. Dios los reprenda. Entonces, ¿qué pasa? Considerándome a mí mismo. ¿Qué pasa si soy yo el que caí? ¿Qué pasa si soy yo el que cometió el error? Ahí me considero a sí mismo. ¿Entiende? Así que Dios bendiga esta intervención en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra que lee el siervo. Yo siempre cuando digo, ¿qué pasa? Que lean palabra para poderla explicar, porque a veces leen palabra y para ustedes. ¿Y yo cuándo? ¿Me entiende? Entonces, ahora, nosotros, la palabra de Dios lo dice y lo confirma, Efesios capítulo 2, ¿ya? Verso 11, 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne. ¿Qué significa eso? Que no somos judíos en la carne. ¿Amén? Eso lo hablamos. Vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión, hecha con manos en la carne. Sí, porque ningún gentil se le hizo la circuncisión. ¿Ya? Y dice el otro, el verso 12. Y dice, en el nombre del Señor Jesucristo, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Mire, fíjese, y aquí terminamos ya, porque ya parece que están listos. Yo dije, gloria a Dios, pues llegaron los chiquillos, llegaron todos almorzados ya. Amén. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Ve? Estábamos sin Cristo. Hermano, yo iba a los desfiles de la Virgen del Carmen, le vendía vela a la Virgen María, le daba besos a la Virgen Juana, no sé otra vez. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Amén. Alejados de la República de Israel, gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hija? Estábamos alejados de la República de Israel.
¿cierto? Todo lo contrario, juzgamos y los judíos para nosotros eran miserables, tacaños y todas las cosas. Ya eran unos perros. ¿Cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío y salíamos todos corriendo. Sin embargo, ahora no estamos alejados de la República de Israel. Estamos con ellos. Y pedimos la paz de Jerusalén. Y somos prosperados porque el Señor lo dice, los que le amamos. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Gloria a Dios. Hoy día no somos extranjeros, tenemos los pactos de la promesa. Amén. Sin esperanza, y mira lo que dice, y sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta que en el mundo no hay Dios? Gloria a Dios. Ya, no vamos a seguir más porque si no, aquí estamos re bien, pero cuando llegue adentro, me van a retar. En el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Cristian por la lectura de su palabra, que siga estudiando, que siga viendo. Y Cristian, un consejo, vive la palabra. Vívela. Amén. Puesto en pie, por favor.